Dios los bendiga. El día de hoy vamos a dar continuación a este hermoso estudio bíblico, que la palabra de Dios corra y sea glorificada. Hoy tenemos la sesión 6 que se llama Muertos al pecado. Y aquí vamos a ver que es imposible ser salvos si no hay arrepentimiento en nuestras vidas. En Lamentaciones 3:39 dice: ¿por qué se lamenta el hombre viviente? Laméntese el hombre en su pecado. Y esto es de referencia a que es muy importante que por encima de todas las lamentaciones que nosotros tenemos a diario, nos lamentemos de nuestro pecado y reconozcamos que le fallamos a Dios y que esto tiene un impacto muy negativo, no solo en nuestra relación con Él, sino en nuestra vida en general. Para entenderlo mejor, vamos a ver una serie de puntos y el primero va a ser el peso de la culpa. En el Salmo 32 podemos ver cómo David experimenta esa sensación de culpa durante todo el tiempo que estuvo intentando encubrir su pecado. Y bueno, la verdad es que esto sucede en nuestras vidas también. Cuando no nos hemos arrepentido, cuando aún tenemos el pecado encima, esto nos agobia. Y la única forma de poder librarnos de ella es confesándole al Señor y teniendo ese arrepentimiento, porque solo Él nos podrá libertar de esta sensación tan horrible que nos puede perseguir día tras día. Pero entonces podemos entrar a preguntarnos, ¿qué es exactamente el arrepentimiento? La palabra arrepentimiento viene del griego metaneo. Literalmente quiere decir un cambio de mente y de propósito, siempre para mejorar. En Proverbios 28:13 dice: el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Es decir, el arrepentimiento incluye confesar nuestros pecados delante de Dios y apartarnos por completo de ellos. En Lucas 18 vemos que el publicano sentía un intenso dolor por haberle fallado a Dios, porque lo ofendió. Esta tristeza Dios la pone en nuestro corazón y es exactamente la que nos lleva a dar ese paso de arrepentimiento. En Ezequiel 18:32 entendemos que el arrepentimiento incluye convertirnos, es decir, volvernos a Dios. Y en Romanos 6:11 dice: así también vosotros, considerados muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Es decir, tenemos que identificarnos con Cristo y su muerte. Así como Él murió en la cruz del Calvario por nosotros, nosotros tenemos que morir al pecado por amor a Él. Entonces ahora podemos pasar a preguntarnos, ¿por qué es tan importante el arrepentimiento? Bueno, en Lucas 13, 3 y 5 nos explica que quien no se arrepiente perece, es decir, su alma se va a perder. Durante toda la eternidad va a vivir completamente alejado de Dios. Además, el arrepentimiento fue el primer mensaje predicado tanto por Juan el Bautista como por el Señor Jesús. Y aún más importante, el Señor Jesús en Lucas dejó muy clara la orden de la importancia que tenía que el arrepentimiento fuera predicado a todo el mundo. Esto está en Lucas 24:47, que dice: y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Y por último, y siendo muy importante, en el libro de los Hechos queda muy claro en Hechos 2:38 que el arrepentimiento es una pieza fundamental para el plan de salvación. Dice: Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Pero ahora podríamos tener la duda de ¿cómo se produce el arrepentimiento? Bueno, es fundamental entender que el Señor Jesús es quien da el arrepentimiento, y esto se encuentra en Hechos 11:18. Y podemos encontrar varios versículos que nos permiten entender más a profundidad esto. Por ejemplo, en Romanos 2:4 dice: os menospreciáis las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento. Y 2 Corintios 7:10 dice: porque la tristeza, que es según Dios, produce arrepentimiento para salvación, de que no hay que arrepentirse, pero la tristeza del mundo produce muerte. Así que cuando sientas esta tristeza, cuando sientas en tu corazón ese dolor, es porque el Señor Jesús te está guiando y te está dando la oportunidad de arrepentirte, de reconocer cuáles han sido tus errores y tus fallas para el poder transformar tu vida.
En 2 de Pedro 2:39 dice, el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Es decir, el Señor Jesús anhela que todos estemos bien con Él, que todos logremos dar ese paso de arrepentimiento para poder acercarlo a nosotros. En Hechos 19:18 encontramos la importancia de dar el paso de confesarle nuestros pecados al Señor Jesús. Y en el Salmo 32:5 dice, mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones a Jehová y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Es decir, Dios conoce exactamente cuáles han sido los errores que hemos cometido, las fallas que hemos tenido ante Él y todas aquellas cosas que tal vez a Él le han generado dolor o lo han alejado de nosotros. Él las conoce, pero Él quiere que demos ese paso hacia Él, que nos acerquemos y reconozcamos con nuestra boca las cosas que hemos hecho mal, porque Él desea extender de su amor y su misericordia sobre nosotros. Él tiene ese plan para nosotros, pero está en nuestras manos si lo tomamos o no lo tomamos. Pero entonces ahora la pregunta es, ¿quiénes deben arrepentirse? Bueno, en Hechos 17:30 dice, pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. Y Romanos 3:10 dice, como está escrito, no hay justo ni aún uno. Esto quiere decir que todos los hombres deben arrepentirse porque todos los hombres somos pecadores. Por último, tenemos que ver cuáles son los beneficios del arrepentimiento para nuestras vidas. En el Salmo 32:1 deja muy claro que cuando nosotros nos arrepentimos y el Señor Jesús perdona esos pecados y esas faltas, el gozo y la felicidad que inunda nuestras vidas es incomparable. Además, en el Salmo 51:17 entendemos que el Señor Jesús, cuando nosotros nos arrepentimos, se acerca más a nosotros. ¿Por qué? Porque un corazón contrito y humillado, Él jamás lo va a despreciar. A Él le encanta que nosotros tengamos ese deseo de acercarnos a Él. Y también en Proverbios 28:13 entendemos que cuando nosotros nos arrepentimos, la misericordia divina del Señor se extiende sobre nuestras vidas y llena nuestros corazones. Y por esta razón, como lo dice en Hechos 3:19, Él trae alivio a nuestro corazón, trae descanso y este viene de parte del Señor Jesús. Por último, y siendo también muy importante, en Hechos 11:18 está muy claro que el arrepentimiento trae vida eterna para nosotros, es decir, salvación. Así que, hermano y amigo que está con nosotros en este momento, la invitación es que permitas que el Señor Jesús toque tu vida y ponga en ti ese sentir de arrepentimiento para que puedas reconocer delante de Él tus fallas y tus pecados. Lastimosamente, todos los días cometemos errores delante del Señor Jesús. Todos los días cometemos acciones que lo pueden alejar de nosotros, pero ahí está la importancia de arrepentirnos. Y cuando Él comience a tocar nuestro corazón, comience a mostrarnos qué es lo que debemos cambiar, por qué le debemos pedir perdón, no ignoremos este llamado que Él está haciendo, porque es una hermosa oportunidad que Él nos está dando para acercarnos a Él y que Él nos perdone y nos restaure, que Él nos levante y así llene nuestra vida de amor, de gozo y de salvación. El Señor Jesús les bendiga.